El texto base en Marcos capítulo 1 versículo 15 y el título de la enseñanza de hoy, cómo vivir un arrepentimiento verdadero. El hombre original, Adán, el primer hombre, alma viviente, él pensaba, sentía y deseaba como Dios lo hace. Y todo esto porque el Espíritu de Dios gobernaba al hombre. Cuando el Espíritu de Dios gobierna al hombre, ese hombre piensa, siente y desea como Dios lo quiere hacer. La caída del hombre, su pecado original por desobediencia, le trajo la consecuencia de ser apartado de vivir la voluntad de Dios. Por eso el día de hoy hay personas que piensan hacer el bien, sienten hacer el bien, desean hacer el bien y no pueden hacer el bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Cuando el hombre cae, la consecuencia no es la pérdida de la casa, del carro, la pérdida de una empresa. No, ellos pierden la presencia de Dios en su vida. Y el plan de salvación dado por Dios para beneficio del hombre en Jesucristo tiene un fundamento muy importante. Escuche esto. La salvación tiene un fundamento y es el arrepentimiento. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo está iniciando su ministerio y las 5 primeras palabras que dice es: se cumplió el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de vivir en tinieblas. Se cumplió el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de vivir en enfermedad, en odio, en resentimiento, en divorcios, en iras, en celos, en contiendas, en vicios. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, está diciendo ya el hombre no es tiempo que esté en el pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? El reino de Dios se ha acercado. Pero hay una palabra clave, punto y coma. ¿Cuál es esa palabra? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La persona que hoy viene diciendo: vivo una desgracia, vivo un desastre, mi hogar es lo peor, mi familia es lo peor, mi salud está mal, mis finanzas están caídas, mi vida está perdida, es debido a que él no ve ni vive la vida del reino. ¿Por qué? Porque no ha vivido un verdadero arrepentimiento. Pero para que nosotros podamos entender esto, es importante saber qué no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es confesar pecados. Es importante confesar pecados, pero arrepentimiento no es confesar pecados. Todos los creyentes debemos confesar pecados y eso es un privilegio muy grande que nos dio nuestro Padre Dios, ¿sí? Pero nada tiene que ver en la vida del cristiano verdadero arrepentimiento con confesar pecados. Un hombre puede confesar pecados sin arrepentirse. ¿Qué significa? Son esas personas que a toda hora reconocen que están haciendo algo malo, confiesan que están haciendo algo malo, pero nunca cambian su estilo de vida. Entonces ellos reconocen su pecado, confiesan su maldad, pero siguen en el mismo estilo de vida. Entonces, alguien puede confesar pecados sin haberse arrepentido, pero escuche esto: el que experimenta un arrepentimiento verdadero, él sí confiesa todos sus pecados y es libre de ellos. Alguien que no ha experimentado un arrepentimiento conforme la palabra de Dios
conforme a la voluntad de Dios, esa persona no sabe por qué comete ese pecado. Y por eso lo vuelve a cometer. ¿Por qué? Porque la característica de una persona que no se ha arrepentido y que confiesa pecados es que es muy dada ¿a qué? A hablar mucho. Habla mucho y reconoce mucho. Y tiene otra característica, es muy emocional. Llora a toda hora. ¿Sí? Va y despilfarra su sueldo, su quincena en una noche y llega llorando a la casa. Mi amor, perdóname, mi corazón, mi vida, es que yo soy débil. Y pues bueno, la buena mujer ya no tiene más para dónde. Por dentro dice, yo ya no creo en este hombre. ¿Por qué? Porque lleva 20 años haciendo lo mismo. Alguien que no ha tenido un verdadero, que no ha experimentado su arrepentimiento, si el Señor lo llama de un momento a otro, se va al infierno. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el fundamento de la salvación. El arrepentimiento es la entrada a la vida eterna. Y desafortunadamente, la iglesia, más que la iglesia, los creyentes, poco y nada saben de un arrepentimiento. Mirémoslo en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es atesorar? Estás guardando. ¿Qué está guardando alguien que no se arrepiente? Ira. Característica número 1 de alguien que no se arrepiente es una persona guiada por la ira. ¿Es una persona guiada por qué? Por la ira. Por la ira. ¿Es posible que alguien que no se ha arrepentido actúe bien? Sí. Por cultura, por educación, actúa bien, habla bonito, habla agradable, pero por dentro tiene la iniquidad que es la raíz del pecado. Entendamos que una cosa era el arrepentimiento que Dios demandaba al antiguo pacto, al pueblo de Dios, y otro al pueblo universal de Jesucristo, la iglesia del nuevo pacto. Vamos a mirarlo en Deuteronomio. Deuteronomio 30, del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Por qué está la humanidad como está? ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué? Mire, unos le echan la culpa a la política, otros a la guerrilla, otros al narcotráfico, y ellos no son los culpables de que la sociedad esté así. La responsabilidad no es de Santos ni de Uribe. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios desde un principio hizo esto. Míreme acá, iglesia. Dios dijo, hoy coloco delante de ti la bendición y la maldición. Hoy coloco delante de ti la vida y la muerte. Hoy coloco delante de ti el bien y el mal. Escoge. Tú escoges. Y lo dejó muy claro. ¿Por qué? Hoy, de una manera muy ignorante, y lo voy a hablar con respeto, pero debo hablarlo, muchos creyentes reprenden demonios donde no los hay. Muchos creyentes reprenden demonios donde no los hay. ¿Por qué? Escúcheme muy bien, iglesia. Porque cuando Dios confrontó a Adán allí en el Edén, que en Adán estabas tú y yo y toda la humanidad, Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Por qué desobedeciste? Él se justificó, culpó a la esposa a la serpiente, y Dios dijo, basta. ¿Y qué hizo Dios? Maldita la tierra, maldito el hombre y maldito el reino animal.
¿Quién maldijo todo? Dios. Está escrito en su palabra. Dios maldijo todo, porque la desobediencia a la palabra de Dios trae maldición. Entonces, bajo ese orden de ideas, escúcheme muy bien, todo aquel que al día de hoy no ha aceptado a Jesucristo, que es el único momento donde Dios cambió la maldición por la bendición, sigue en maldición. Y dice, me arrepiento, y él mismo traza un plan de salvación donde envía ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo viene, se hace hombre, muere en una cruz y resucita. Escucha esto. Cuando tú ignoras a Jesucristo, ¿sí? Cuando tú ignoras al Hijo de Dios, por eso es que Dios también te ignora a ti. Ejemplo. La madre que sumergida en la religiosidad, que sumergida en sus creencias, que sumergida en su pecado, en su odio, en su resentimiento, clama a Dios por su hijo. Dios, mi hijo se muere. Y créame que lo que le voy a decir va a sonar duro, pero es bíblico. Dios le dice, a ti no te importó que mi hijo haya muerto en la cruz por ti, a mí tampoco me importa que tu hijo vaya a morir por el pecado tuyo. Porque es que al día de hoy cambiaron las cosas, iglesia. Dios ya destruyó el pecado, Dios ya destruyó la maldad, Dios ya dijo no más maldición. Ahora quiero que mi pueblo, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mi iglesia vivan en bendición, vivan en sanidad, vivan en restauración. Y cuando tú, en vez de recurrir a un arrepentimiento verdadero, en vez de recurrir a humillarte delante de Dios y delante de los hombres, te dejas llevar por tu intelecto, por tu razón, por tu soberbia, por tu orgullo, por tu prepotencia, Dios entregó a su Hijo en una cruz y permitió que, siendo el heredero de todo el universo, fuera abofeteado, fuera blasfemado, fuera insultado, fuera humillado, cargara una cruz y todo el pueblo riéndosele. ¿Cuál hijo de Dios? Blasfemo, hijo del demonio. Y le escupían y lo insultaban, y él guardaba silencio en obediencia al Padre. Y luego permite que muera en una cruz y le resucita con el poder del Espíritu. Por eso cuando alguien ignora el sacrificio de Jesús, al día de hoy Dios ignora también lo que tú llamas sufrimiento. Porque si tú sufres y vives maldición, es porque a ti no te importa lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y allí en el antiguo pacto, desde el antiguo pacto, Dios empieza a hablar. Mire lo que empieza a hablarle Dios a su pueblo. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Mire lo que dice el 2, conforme a, dice, si obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos. ¿Usted quiere saber cuál es la constante de los padres de familia al día de hoy? ¿Qué hacemos con estos muchachos? ¿Qué hago con esta muchacha? ¿Qué hago con este muchacho? Se me salió de las manos. ¿Qué hago con estos niños? ¿Qué hago con estas niñas? Perdón, ignoran la palabra. Escúcheme esto, iglesia. Dios dijo, yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación. Yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué encontramos hoy una generación en rebeldía? ¿Por qué encontramos una generación en pecado? ¿Por qué encontramos una juventud en vicios? ¿Por qué encontramos una juventud que no quiere sacar adelante un proyecto de vida? ¿Por qué? Por la iniquidad de nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados tuvieron creencias, pero no fe. Y la creencia la puede tener cualquier hombre, pero la fe solo un hijo de Dios. En el antiguo pacto, el arrepentimiento tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con cosas externas. Recuerdan que Dios les decía a ellos, cuando los sacerdotes fariseos de la ley, alguien cometía un pecado, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían? Se rasgaban las vestiduras. Y todo el mundo se aterraba. ¿Por qué? Porque era el sacerdocio de Aarón, donde la vestidura representaba la presencia de Dios. Y ellos, de una manera muy espiritual, muy santos, muy lindos, creían que lo que le agradaba a Dios era algo externo. Y de igual manera, nosotros fuimos, escúchese muy bien, colonizados no por una nación que tuviera temor de Dios en la palabra, sino por un reino, por una colonia. La colonia española que nos trajo a nosotros fue creencias, tradiciones, costumbres, pero no la palabra de Dios. Y hay gente que se ofende por sus creencias y tradiciones. Y a nadie le importa ver que la sociedad se está destruyendo, que la sociedad se está viniendo a pique, que la sociedad se está acabando. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera relación con Dios. Capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Entonces, en el antiguo pacto, la gente pensaba que la relación con Dios era algo externo. Y al día de hoy, mucha gente sigue pensando que la relación con Dios es algo externo. Hay que hablarlo. Hay personas que piensan que a Dios le agrada que tú vayas a cierto lugar, porque están fundamentados en creencias, no en la fe que da la palabra de Dios. Y hoy tenemos una sociedad ciega, una sociedad que no puede ver, ni entender, ni conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: el que no me busque, yo me apartaré de él. Y allí en Romanos capítulo 1, Él dijo: el que a mí no me coloque por primero, el que a mí no me coloque por primero. ¿Qué dijo Dios con el que no coloca a Dios por primero? ¿A qué lo entrega? Al homosexualismo, al lesbianismo. ¿Por qué un joven en un hogar se levanta en homosexualismo? Porque sus padres no colocaron a Dios en primer lugar, aunque muy posiblemente cada 8 días asistían o a un culto o a una misa. ¿Por qué una niña se levanta en lesbianismo? Porque sus padres no colocaron a Dios en primer lugar. Le voy a decir algo: sí, muy posiblemente esos padres llevaron a sus hijos al mejor colegio de la región. Sí, muy posiblemente sus padres a esos hijos le dieron la mejor ropa. Sí, muy posiblemente esos padres a sus hijos le dan la mejor universidad, pero no le han dado lo que los hijos necesitan, que es el temor a Dios. Hoy no hay temor a Dios, ni en los hombres ni en los jóvenes. Hoy hay una constante que se llama adorar al Dios Mamón. ¿Cuál es el Dios Mamón? Con doble M en la mitad. Mamón es el Dios
del dinero. Y todo lo hacemos por dinero. Quiero recordarle una de las maldiciones. Escúcheme, Deuteronomio dice: tendrán hijos y hijas, pero otros se las llevarán. Se casará el hombre con la mujer, pero otro se acostará con ella, o otra se acostará con él. Perdón, socialmente hoy no es normal que un hombre y una mujer se profesen amor, se casen y de un tiempo a otro digan: legalmente permitido, nos divorciamos. Y cuando se divorcian, ¿qué pasa? Ella va y se acuesta con otro y él va y se acuesta con otra. Poco y nada han leído la palabra de Dios. Escuche esto: si hay algo sagrado para nuestro Padre Dios, es un lecho sin mancilla. ¿Qué es un lecho sin mancilla? Santidad en la vida sexual de un matrimonio. Y cuando, oiga, cuando una mujer o un hombre tiene que pasar por varias manos, es porque tu vida sigue bajo la maldición de Dios. Y lo queremos tapar, uno, con conceptos intelectuales, títulos, varias carreras. Dos, una posición social a través de tener un dinero. Y tres, a través de una apariencia de vida. Y nadie tiene temor de Dios. Nadie tiene temor de Dios. Hoy los padres están educando a sus hijos simplemente para que vivan una apariencia. ¿Qué vas a estudiar, hijo? ¿Y eso sí da plata? No hay un padre que le diga: ¿y eso sí honra a Dios? ¿Y eso sí va a servir a la humanidad, aunque al principio no tengas dinero? ¿Y eso sí va a enriquecer a alguien? ¿Y eso sí va a fortalecer a alguien? ¿Y eso sí te va a hacer feliz a ti? No, papá, yo no sé qué es eso, pero eso da plata. Entonces entrémosle, pero vale mucho. Endeudémonos, ya después me la devolverás. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Cuántos padres se sacrifican toda una vida? Toda una vida. Vamos a cogerla suave, desde que nace hasta que entra a la universidad. 15, 16 años. Crían hijos para que otros se los lleven. Y después de que mamá y papá la dieron toda, es muy fácil decir a la niña, al niño, 17, ya soy adulto, escucha, chao. Oye, pero, chao. Tú eres 2 estratos menos que yo. Además, si nunca lo has sabido, he sido muy infeliz contigo. Cuando un mal gobernante, cuando un presidente, cuando un senador, cuando un alcalde, cuando un concejal no tiene temor de Dios y llega a un lugar de gobierno, esa es la manera como Dios disciplina y trata a un pueblo idólatra. Y hoy la iglesia, y lo quiero hablar con respeto, aquí en Colombia se centró en la multiplicación, en la construcción de templos, en asociarse con quien no se debe asociar. Y el pueblo colombiano está a punto de entrar en un fuerte trato de parte de Dios debido a la idolatría que hay en este país. Porque no se predica un evangelio santo. Porque se está permitiendo el pecado en todas las entidades gubernamentales, sobre todo en la primera entidad más grande que Dios creó. ¿Cuál? El hogar. Mamás y papás alcahuetas que venden sus principios por 3 pesos. Duro. Y se congregan cada 8 días en lugares como estos, más pequeños o más grandes, para que hombres con títulos de ministros les hagan sentir bien, les prediquen rico, los hagan reír, para que ellos dejen un dinero y todo siga feliz. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo.
Y yo quiero decirle algo que es importante que nosotros entendamos. Capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía Juan? Dígalo conmigo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Tal parece que Juan el Bautista está ahí en el Jordán, bautizando, guiado por el poder de Dios, y empezó a llegar todo el mundo. Hoy es moda ser cristiano. Y empezó a llegar todo el mundo y le dijo, oiga, raza de víboras. ¿Y piensan ustedes que por venir a un lugar ya se arreglaron con Dios? No es así. Deben tener un arrepentimiento verdadero. Léalo ahí. 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Esas son las tradiciones, las creencias, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11. Yo a la verdad os bautizo ¿en qué? Mire, convirtieron la iglesia evangélica. Juzgó a la tradición católica. Los creyentes evangélicos juzgaron a los creyentes católicos por el bautismo de bebés. El bautismo de bebés no es bíblico, pero convirtieron el bautismo bíblico en una tradición, en una creencia. Yo pregunto, ¿bastará solo con sumergirse en un río, en una piscina? ¿Es ese el bautismo del que habla Dios? Entonces quiero decirte que todos los que están hoy en Piscilago están bautizándose. Quiero decirte que cuando Dios habló de bautismo y dijo bautícenlos, no lo dijo en castellano, lo dijo en griego y dijo bautícenlos. Y bautizar en griego traduce sumérjanlos en el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu a través de mi palabra. Si alguien no se sumerge en la palabra de Dios, es en vano sumergirse en una piscina. Pero el día de hoy eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque hoy por televisión te hacen una muy buena oferta. Tour con todo incluido. Bautízate en el lugar donde se bautizó Jesús. Te sumergerá el ministro de fama del momento. Vete allí al Jordán. Y la gente se va feliz. Irán de turismo, pero eso no es lo que agrada a Dios. Y hoy convirtieron el bautismo en un ritual. Y mire lo que estaba diciendo ahí el bautista. Dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Habló de la revelación del nuevo pacto. El agua simboliza la palabra y el arrepentimiento es lo que hace cuando alguien se sumerge en la palabra, punto y coma. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿cómo? Lea el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De cuál fuego está hablando? Del fuego del Espíritu Santo. Mire, el que viene a la palabra tiene dos opciones. El que viene a la palabra puede ser bautizado con la vida eterna. Colócame el 11. A la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Antiguo pacto. Este no es el arrepentimiento verdadero. Dice, pero el que viene tras mí, Jesús, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Es el único poderoso. ¿Y cómo nos bautiza Él? Con el Espíritu Santo
y con fuego. ¿Qué explica el fuego? Espíritu Santo es la vida eterna, es la salvación, es la vida del reino, la vida de amor, la vida de perdón. Pero ¿cuál fuego también te bautiza la palabra? Escúchalo. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Limpiará qué? Limpiará la iglesia, limpiará la iglesia. Está limpiando la iglesia. Dice, y recogerá el trigo. ¿Cuál es el trigo? El que dio fruto. Al 100, al 60, al 30. Y dice que colocará a los que dieron fruto, ¿en dónde? En su reino, en su granero. Pero ¿qué hará con el resto? Quemará la paja en el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego del lago de azufre. Mire, mi hermano, cuando usted toma en juego esto, así como la palabra te bendice, escuche esto. Dios es misericordia de amor, pero también fuego consumidor. Y con la misma palabra te sumerge en la consecuencia de tu pecado. Por eso por allí en uno de sus pasajes dijo Jesús, era mejor que no hubieras conocido del reino. Porque aquel que habiendo colocado la mano en el arado mira atrás, no es digno del reino. Bajo ese orden de ideas, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dejó en claro, Jesucristo, que para vivir la vida del reino, la vida de la plenitud, la vida verdadera, era necesario ese arrepentimiento. Mira lo que dice Lucas 24. Lucas 24. Y ahí en el versículo 44, mire lo que les dijo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando Jesucristo resucitado les habló, ¿qué sucedió? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mira, tú puedes interpretar esta Biblia desde tu razón, desde tu intelecto. Pero si el Espíritu del que resucitó a Jesucristo no mora en ti, nunca vas a poder tener la revelación verdadera del reino. Y para que haya revelación verdadera del reino, mire lo que empieza a decir Jesús. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, léalo toda la iglesia conmigo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué nos mandó a predicar Jesús? Cristo nos dijo, prediquen arrepentimiento y perdón de pecados. Y el problema es que la iglesia, los creyentes, no saben qué es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Si arrepentimiento no es confesar pecados, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que traduce cambiar mi manera de pensar. Hasta que tú no cambies tu manera de pensar, tú no vas a cambiar tu manera de vivir. Por eso el arrepentimiento en el antiguo pacto se fundamentaba solo en lo externo. La gente hacía cosas externas, hacía algo bueno para recibir algo bueno. Hoy en día mucha gente está igual, hacen algo bueno para recibir algo bueno. Aquí se trata es de tener un cambio de pensamiento. Y es importante que entendamos algo. Para la iglesia de los últimos tiempos, Dios dejó en claro lo siguiente. Venga conmigo al libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 2, Dios le escribe a través del apóstol Juan
a las 7 iglesias de los últimos tiempos. ¿Cómo he entendido yo esto? Al carácter de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Cuántos son iglesia aquí? Entonces, en los últimos tiempos van a haber diferentes comportamientos de la iglesia, actitudes, temperamentos, y Dios le habla. Léalo conmigo en el capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Perdón, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A la guerrilla? ¿A los pecadores? A la iglesia. Entonces, algo que me causa impacto es que Dios le dice a la iglesia: arrepiéntase. Mire, léalo conmigo. Mire la iglesia de Éfeso. Mire a quién le decía. Escribe el ángel al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire lo que le dice a esa iglesia, que puede ser alguno de ustedes. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. A alguien de aquí le está hablando, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es una persona que conoce buena doctrina. Oiga, mire lo que dice. ¿Y has qué? ¿Qué ha hecho? Esa persona ha sufrido y ha tenido ¿qué en medio del sufrimiento? Paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremendo creyente, tremendo hijo de Dios. Y mire lo que sigue diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y recuerde que amor no son sentimientos. Alguien que no ha experimentado un verdadero arrepentimiento no experimenta el verdadero amor. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Pero le habla a una iglesia que trabaja, una iglesia que ora, una iglesia que intercede, una iglesia que sufre, una iglesia que clama, una iglesia que tiene paciencia, que ha sufrido, y le exhorta y le dice: arrepiéntete, o si no, vengo pronto a ti. ¿Y qué le dice? Quitaré la luz que te di. ¿Cuál es el candelero y cuál es la luz? La vida del Espíritu, el entendimiento, el conocimiento que va más allá de la razón, del intelecto. Lea el 2.16, léalo conmigo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Mire lo que le dice a la iglesia de Tiatira, 2.21. Léalo la iglesia conmigo, por favor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿A quién le está hablando? A la iglesia que tomó esto como culto dominical. Vamos para culto. Vístete bien. O sea, chévere. Ay, vamos a llorar. Ojalá la alabanza hoy nos haga llorar. Entonces, cuando lloran, el Espíritu Santo estuvo ahí. Ay, hace harto que no tocan la que a mí me gusta. No, aquí esto está muy duro. Vámonos para otro lado donde no nos digan la verdad, donde no, donde nos dejen morir en el pecado. Y él está hablando a la iglesia. Y mire lo que le está diciendo hoy a más de una persona en la cara. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Está hablándole a la iglesia, a personas que tienen entendimiento, a personas que saben cuál es la vida del Espíritu,
a personas que saben cuál es el valor que Jesucristo haya muerto en una cruz, a personas que saben el porqué de las cosas. Oiga, mire esto. Qué doloroso es ver a un padre, a una madre que sin temor de Dios, lo único que verdaderamente le transmitieron a sus hijos es iniquidad. Porque está escondida detrás de la religiosidad, de los títulos, del dinero y de las cosas. Por esto. Porque no hay un arrepentimiento verdadero. No lo hay. Y eso se transmite generacionalmente. Eso se transmite generacionalmente. Por lo regular el matrimonio que viene de padres divorciados, ella viene de un hogar divorciado, él viene de un hogar divorciado. ¿Qué va a pasar con ese hogar? Se divorcia. Esa es la iniquidad. Papi, yo no sé por qué a mí me gusta el alcohol. Entonces, mire al abuelo, mire al tío y mire al papá. Papi, yo no sé por qué tengo tendencias a esto, a aquello, a lo otro. Y lo mejor de todo, escúchenme, es que se levantó una iglesia, si es que podríamos llamar iglesia a eso, a reprender al demonio para que suelte a esa persona. ¿Cuál fue tu oración hoy? Señor, yo quiero más millones. Señor, bueno, ¿y es que es malo tener dinero? No. ¿Y es que es malo tener propiedades? No. ¿Y es que es malo ser profesional? No. ¿Y es que es malo tener buenos carros, buenas fincas? No. Pero Dios conoce la intención de tu corazón. Y Dios sabe que para ti, tu Dios no es el Dios verdadero, sino tu Dios son todas esas cosas. Por eso no puedes amar, por eso no puedes perdonar, por eso no puedes vivir en paz. Por eso no puedes ser ejemplo para muchos otros. Por eso no puedes dar un testimonio de vida ni a tus propios hijos. Porque dentro de ti hay un falso Dios. Hay un ídolo. Y Dios castiga la idolatría. ¿Qué puede pensar Dios ante familias que insisten en vivir en ese pecado? Mire lo que dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has ¿qué? Y oído. ¿Y qué dice? Y guárdalo y arrepiéntete. Por favor, el que tenga oídos que oiga. Si hay alguien que tenga oídos que oiga, acuérdate pues de lo que has recibido. Aquí hay alguien que ya recibió algo. De lo que has oído. Aquí hay alguien que ya ha oído la voz de Dios. ¿Y qué le pide? Guárdelo, póngalo en práctica. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y la gran mayoría de los que se hacen llamar iglesia hoy hablan del evangelio de lo que le escuchan hablar o a un sacerdote párroco o a un pastor ministro de cualquier denominación. Pero la iglesia no quiere tener una disciplina verdadera de conocer a Dios a través de la palabra. Y por eso la humanidad está como está. La puerta de entrada al reino de Dios es el arrepentimiento. La única manera para mantenerse en el reino de Dios es a través de un arrepentimiento verdadero. Escuche esto. Confesar pecados es un suceso, es algo instantáneo. Mi amor, te insulté, perdóname. Eso sucede en un momento. Pero el arrepentimiento no es un suceso. El arrepentimiento es un proceso. Entonces, si el arrepentimiento es un proceso, yo pregunto, esta semana, ¿dónde estás? ¿Cómo vas? Esta semana atesoraste para vivir una transformación de tu mente, o simplemente esta semana atesoraste
para condenación. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú en este día? Si para mantenerse en la vida del reino es necesario ese arrepentimiento, si para alcanzar la meta final es necesario el arrepentimiento, ¿cuál es el medio dado por Dios para vivir un verdadero arrepentimiento? Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuál es el alma? Solo hasta ahí. ¿Cuál es el alma? La mente. Póngale cuidado. El pensamiento del que va a pecar dentro de sí camina hacia el pecado. Míreme aquí. Alguien que piensa adulterar teniendo su esposa, ¿cómo camina? Ese hombre puede estar con la esposa agarrado de la mano ahí. Físicamente está ahí. Hola, mi amor. Sí, mi amor. ¿Te gustó el regalo, mi amor? Sí, mi vida. Claro, mi corazón. Yo te amo, mi amor. Pero por dentro está caminando. ¿Cómo estará Lupita? Ay, ¿qué estará haciendo Lupita? Uy, esta noche, cuando yo le diga a mi mujer que me voy a trabajar, voy a irme con Lupita. Uy, ojalá se coloque el vestido rojo. Usted estaba caminando ¿hacia dónde? Hacia el pecado. ¿Qué dice? La palabra es la que convierte. Deja usted de pensar en lo que no debe pensar, y por la palabra de Dios, ¿usted qué? Se convierte y empieza a caminar en el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad y en el deseo de Dios. Si tú no haces de la palabra de Dios lo más importante para tu vida, nunca vas a poder cambiar tu estilo de vida. Porque todo está en la mente, escúchame, todo está en la mente. Otra de las maldiciones de las que habló Dios, ¿sabe cuál fue? Dijo, y los heriré con locura. Con locura. Hoy es mucha la gente que están perdidos en su mente. Es que hay que ser muy valiente para que durante el día lo estén llamando 30 personas a cobrarle dinero. El hijo le esté diciendo, papá, tengo hambre y no hay para comer. La esposa le esté diciendo, mi amor, ¿qué pasó? Y usted bajo una presión y no tenga trabajo y no tenga nada. Si usted no está en la voluntad de Dios, vienen espíritus, escuche esto, vienen demonios, vienen pensamientos que toman control y gobierno de tu vida y te llevan a la desesperación, te llevan a la locura. ¿Por qué? Porque no tienes una verdadera relación con Dios, porque la palabra de Dios no mora en ti. Una cosa es la palabra de Dios en la boca. Usted puede estar diciendo, Señor, 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 y por dentro invocando al demonio. A Dios no le importa lo que usted diga con la boca. A Dios le importa lo que usted está diciendo y viviendo adentro. Por eso les dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan algo, pero por dentro están llenos de iniquidad y de hipocresía. Y le estaba hablando a los sacerdotes. ¿Aló? Sí, mire, con todo respeto, si hay algo que como ministro y como pastor me confronta duro, es experimentar la atmósfera que se mueve cuando el Señor ministra una palabra de este tipo. Es una atmósfera durísima, porque yo sé qué es lo que está hablando el Señor y a quién le está hablando el Señor. Y es doloroso saber que muchas personas, y lo digo con temor y temblor, muchas personas a las que Dios les está dando tiempo de arrepentimiento, una palabra como estas le entra por acá y le sale por acá, porque no hay temor de Dios. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo te apartarás de la maldición? Estando en Jesucristo.
Pero es que hoy en día mucha gente habla de Jesucristo, pero no está en Él y no lo vive a Él. Este es un día donde Dios te está dando la oportunidad, escúchame iglesia, de que tu mente sea alineada con Dios, que mi mente sea alineada con Dios. Yo no sé, pero es necesario comprender esto. Dios ya no quiere la maldición para el pueblo. Aló. ¿Sabe por qué? Porque nos dio una señal muy grande por la cual Él ya no quiere que tú estés en maldición. ¿Cuál es esa única? Hago mal, yo soy ese hombre que no he podido verdaderamente encontrarle dirección a mi vida. Mira, Dios te está hablando a ti en este día y Dios te está diciendo: mi voluntad, la voluntad del Todopoderoso es que tú no estés en maldición. Mi voluntad es que tus hijos no estén en maldición. Mi voluntad es que tu familia no esté en enfermedad. Mi voluntad es que esos jóvenes no se divorcien. Mi voluntad es que esa empresa no quiebre. Mi voluntad es que este municipio no se destruya más. La paz no se logra con acuerdos de hombres. La paz se logra cuando el hombre se ponga de acuerdo con Dios. Como dice el Salmo 51:10. Mire lo que dice la palabra: crea en mí, oh Dios, una mente limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le estaba diciendo David? Una mente limpia y un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser nuestra oración en este día, iglesia. Que Dios nos dé una mente limpia. ¿Y cómo es que Dios limpia la mente de los hombres? A través de permanecer en su palabra. ¿Cómo es que Dios da un espíritu recto? Cuando por permanecer en la palabra nos regala un nacimiento nuevo. Y habiendo nacido de nuevo, nos regala una vida del Espíritu. ¿Por qué? Mire lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Cuando tú decides tener la palabra de Dios en tu mente, en ese momento se opera un milagro sobrenatural. ¿Cuál es? Que el sacrificio de Jesús en la cruz se hace realidad en tu vida. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por tu vida, cuando tú permaneces en la palabra, empieza a limpiarte del odio, empieza a limpiarte del resentimiento, empieza a limpiarte de esos recuerdos, de esas heridas. Pero debes hacerlo con fe. ¿Qué es con fe? Entendiendo que cuando tú estás en la palabra cumple 4 funciones. La palabra te enseña, la palabra te redarguye, la palabra te corrige y la palabra te instruye para que Dios te perfeccione y te prepare para la buena obra que es en Cristo Jesús. Si el pecado está ya grabado con cincel, con punta de diamante, ¿cómo es que se borra? Romanos 12:2. No actúen como actúan todos. No piensen como piensan todos. No sientan como sienten todos. No deseen lo que desean todos. No hablen como hablan todos. No vivan como viven todos, sino que dice: cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, por medio de la renovación. Y miremos Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23, léalo, iglesia. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dese cuenta que dice en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada uno de ustedes sabe cómo está su vida en este momento. Yo le voy a invitar a que se coloque sobre sus pies, por favor.